Mi suegra quería romper mi puerta con un hacha, y mi esposo venía atrás de ella para ayudarle. Eso fue lo primero que vi al despertar: golpes, gritos, madera astillándose. Yo por dentro solo pensaba, no pueden entrar, no esta vez. Pero cuando levantaron el arma para dar el primer golpe, alguien detrás de mí dijo: déjenla. Yo voy a abrir. Y cuando la puerta se abrió, los dos se quedaron pálidos. Siempre pensé que la vida adulta sería un lugar donde una pudiera sentirse segura, donde el hogar fuera ese sitio al que se vuelve para respirar sin miedo. Mi nombre es Valeria, tengo 37 años, y durante mucho tiempo creí que la tranquilidad se construía a base de paciencia y buen trato. Me aferré a esa idea porque crecí rodeada de personas que siempre me pedían ser la que entiende, la que cede, la que evita problemas. Pensé que eso me hacía fuerte, pero ahora sé que, sin límites, solo te desgasta por dentro. Mi rutina era simple: encender la cafetera al despertar, abrir las ventanas para que entrara luz y acomodar mis plantas mientras revisaba pendientes del trabajo. Ese ritual me daba calma, como si cada pequeño movimiento sostuviera mi mundo. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar cómo esa paz se hacía más pequeña. Cada interrupción, cada comentario incómodo y cada visita inesperada me recordaban que ya no tenía el control de mis propios espacios. Nunca fui alguien que buscara pleitos. Prefiero escuchar antes de responder, entender antes de juzgar. Tal vez por eso me esforcé tanto en creer que mi relación podía mejorar, que los cambios llegarían con diálogo, que las intromisiones no eran para tanto. A veces me decía a mí misma que quizá exageraba, que tenía que aguantar un poco más, que no valía la pena discutir. Esa costumbre de justificar lo que me hacía daño terminó convirtiéndose en un hábito silencioso, difícil de romper. Lo que realmente quería era algo sencillo: respeto, estabilidad y un hogar donde pudiera sentir que mi voz importaba. Aún así, dentro de mí existía un miedo que no siempre quería aceptar: perder la poca tranquilidad que me quedaba. Me preocupaba que, si decía algo, la situación empeorara. Y si callaba, también perdía una parte de mí. Vivía en medio de esas dos orillas, intentando no hundirme. Todo esto siguió así hasta que empecé a notar señales que ya no podía esconder bajo excusas. Miradas que me incomodaban, comentarios disfrazados de preocupación, decisiones tomadas sin preguntarme nada. Cada detalle se acumulaba, igual que el cansancio que llevaba tiempo arrastrando. Aún así, seguía convencida de que podía manejarlo, de que mientras mantuviera la calma, nada se saldría de control. Jamás imaginé que esa idea se rompería de golpe, justo al amanecer, cuando escuché los primeros golpes en mi puerta y mi nombre gritado con desesperación. Ese momento marcó el inicio de algo que no sabía que estaba por explotar. Hasta esa mañana, todavía creía que todo podía recuperarse. Después de ese instante, entendí que había estado sosteniendo una vida que no era mía. Con el tiempo fui entendiendo que las señales siempre habían estado frente a mí, solo que no quería verlas. Cuando conocí a la familia de mi esposo, intenté mantener una buena relación, pensando que la cercanía podía traer armonía. Al principio parecía que todo marchaba bien, pero poco a poco empecé a notar comportamientos que me hacían sentir fuera de lugar. Cada decisión que tomaba debía consultarse, cada objeto en mi casa tenía que tener su aprobación, y cualquier límite que intentaba establecer se interpretaba como una falta de respeto. La figura que más peso tenía en todo eso era su madre. Su presencia siempre se imponía de una forma que no era abierta ni agresiva, pero sí controladora. Entraba a mi casa como si fuera suya, revisaba cosas sin preguntar, opinaba de lo que yo hacía, de mi ropa, de mis horarios, incluso de mis amistades. Siempre hablaba como si supiera lo que era lo mejor para nuestra relación, aunque nunca se detenía a escuchar cómo me sentía. Su manera de actuar tenía un patrón que se repetía una y otra vez. Primero, un comentario disfrazado de preocupación. Luego, una crítica ligera, sin mala intención. Más tarde, una orden disfrazada de sugerencia. Al principio yo cedía, pensando que así evitaría disgustos. Pero cada concesión fortalecía la idea de que tenía derecho a decidir por mí. Y cuando intentaba marcar distancia, la situación se volteaba para hacerme sentir culpable por querer un poco de espacio. Lo más difícil era ver cómo mi pareja reaccionaba ante todo eso. Siempre minimizaba mis incomodidades. Me decía que yo malinterpretaba, que mi suegra solo quería ayudar, que así era su forma de ser. Mientras yo trataba de explicar lo que me hacía sentir, él se quedaba del lado que le resultaba más sencillo, aunque eso significara dejarme sola ante una situación que ya se había vuelto desgastante. Yo esperaba apoyo, pero recibía indiferencia.
Lo que comenzó como un trato cordial se transformó en algo asfixiante. Cada visita traía un comentario más invasivo, cada llamada un reclamo disfrazado de consejo. Y aunque parecía que nada era grave por separado, todo junto formaba una cadena que me hacía sentir pequeña, incómoda y constantemente observada. Había días en que quería desaparecer solo para evitar cualquier pleito. Con el tiempo dejé de hablar sobre lo que me molestaba, pues cada vez que lo intentaba alguien me decía que yo exageraba. Empecé a vivir en silencio, intentando no provocar conflictos, como si mi presencia tuviera que ajustarse para que nadie se sintiera incómodo, excepto yo. Lo más duro fue entender que esa dinámica no era accidental, era parte de un control que llevaba mucho tiempo oculto detrás de actitudes familiares. Y mientras yo intentaba mantener la calma, la tensión seguía creciendo sin que nadie a mi alrededor quisiera admitirlo. El día en que cambié las cerraduras fue el día en que finalmente acepté que aquello no era normal. No fue un acto impulsivo ni producto del enojo, fue el resultado de años de desgaste emocional. Aunque tenía miedo de la reacción, necesitaba recuperar un espacio mínimo para mí. No imaginaba que esa decisión iba a desencadenar la escena que me despertó a golpes aquella mañana. Mi suegra afuera, gritando mi nombre, y poco después, mi esposo con un hacha dispuesto a entrar como si yo no existiera. En ese instante supe que la situación había cruzado un límite del que ya no habría regreso. Después de tantas pequeñas invasiones, pensé que las cosas ya no podían escalar más, pero cada día aparecía una señal nueva que me hacía sentir más inquieta. En esos momentos trataba de convencerme de que solo estaba cansada o demasiado sensible, aunque en el fondo sabía que algo estaba cambiando y no precisamente para bien. La tensión se volvió parte de mi rutina, como un ruido constante que nadie más parecía escuchar. Todo empezó a sentirse más extraño cuando noté que ciertas decisiones que yo tomaba se comentaban fuera de mi casa. Cualquier cosa que hacía, desde mover un mueble hasta cambiar mi horario de trabajo, terminaba convertida en tema de conversación en la familia de mi esposo. Yo no decía nada, pero alguien llevaba cada detalle como si tuviera permiso para revisar mi vida. Esa sensación de estar siendo vigilada sin razón comenzó a desgastarme más de lo que admitía. Después vinieron los comentarios que parecían casuales, pero no lo eran. Frases como deberías estar más disponible para las visitas o una buena esposa no necesita tanto espacio se repetían cada vez que yo intentaba organizar mi tiempo. Trataba de responder con calma, aunque por dentro sentía una presión que no sabía cómo manejar. Era como si cada paso que daba necesitara una explicación que nadie tenía derecho a exigir. Hubo momentos en que intenté hablar del tema con mi pareja, esperando comprensión o al menos un poco de apoyo. En lugar de eso, él me decía que no me tomara las cosas tan en serio, que no era para tanto, que yo debía aprender a convivir. Sus palabras no solucionaban nada, más bien me hacían dudar de mis propias percepciones. Empecé a pensar que tal vez estaba exagerando, que era mejor guardar silencio para no generar más problemas. Una tarde, mientras limpiaba mi sala, escuché el sonido de unas llaves en la puerta. No esperaba a nadie, así que me sobresalté. Cuando me acerqué, encontré a mi suegra entrando sin avisar, como si fuera algo completamente normal. Dijo que solo quería revisar cómo estaba todo, pero esa visita inesperada me dejó helada. Yo apenas pude reaccionar. Sentí que mi casa ya no era mía, que cualquiera podía entrar cuando quisiera. Esa noche no pude dormir, con la imagen de ella abriendo mi puerta sin permiso repetida una y otra vez en mi mente. A partir de ese día puse más atención y me di cuenta de que esa no había sido la primera vez que mis espacios se cruzaban sin preguntarme. Había objetos movidos, ventanas abiertas cuando yo recordaba haberlas dejado cerradas y mensajes sobre cosas que solo podían saberse si alguien había estado ahí. Cada pista parecía pequeña, pero juntas formaban una sombra que me seguía a todas partes. Yo trataba de tranquilizarme, aunque cada detalle sumaba a un nerviosismo que me acompañaba desde que despertaba hasta que me acostaba. Intenté recuperar un poco de control cerrando mis puertas con seguro, organizando mis horarios y tomando distancia cuando podía. Sin embargo, cualquier cambio que hacía provocaba una reacción inmediata, como si hubiera un monitoreo constante sobre mis movimientos. Y cada intento por hablar, por explicar cómo me sentía, terminaba reducido a un "estás imaginando cosas". Con el tiempo dejé de buscar respuestas en los demás y empecé a guardarlas para mí misma, aunque eso me dejara aislada. Sabía que algo serio estaba por venir, algo que ya no podría ignorar. Mi intuición me avisaba que ese ambiente cargado, lleno de pequeñas señales, estaba a punto de estallar de una manera que no tenía cómo prever. Lo único que no imaginaba era que todas esas primeras alertas iban a convertirse en una escena que jamás pensé vivir,
golpes en mi puerta, gritos en la madrugada y la imagen de quienes deberían haber cuidado mi paz convertidos en una amenaza frente a mí. El día que marcó el primer quiebre empezó como cualquier otro, aunque desde que abrí los ojos sentí un peso extraño en el pecho, como si algo invisible estuviera a punto de caerse encima de mí. Había dormido mal, llena de pensamientos que no lograba acomodar, y mientras preparaba mi café tenía una sensación inquietante que no sabía explicar. No era miedo todavía, pero sí una especie de alerta interna que no quería escuchar. Ese día decidí hacer algo que llevaba semanas posponiendo: cambiar las cerraduras. No se trataba de un impulso, sino de una necesidad que me había ido creciendo por dentro mientras veía cómo mis límites iban desapareciendo. Fui a la ferretería, regresé con las piezas nuevas y las instalé en silencio, tratando de convencerme de que era un acto normal, que cualquiera lo haría en mi lugar. Aún así, mientras apretaba los tornillos, una parte de mí temblaba. Tenía claro que esa simple acción iba a despertar un conflicto, pero ya no podía seguir viviendo con la puerta abierta para quien quisiera cruzarla. Por la tarde recibí varios mensajes que me hicieron sentir aún más nerviosa. Eran preguntas sobre dónde estaba, con quién, porque no había avisado que había cambiado mi agenda. Respondí con calma, aunque cada texto llevaba un tono acusador disfrazado de interés. Me limité a decir que necesitaba un día para mí. Pensé que con eso se tranquilizarían, pero lo único que logré fue aumentar la tensión. Después de eso, el silencio llenó mi teléfono por horas, un silencio que no traía paz, sino expectativa. Al caer la noche, escuché pasos en el pasillo. No esperaba a nadie y, por un segundo, sentí como mi corazón se aceleraba. No tocaron la puerta, solo se quedaron afuera. Podía escuchar susurros muy bajos, como si alguien estuviera revisando algo del otro lado. Esa escena duró apenas unos segundos, pero el impacto se quedó conmigo. Me acerqué con cautela, miré por la mirilla y no vi a nadie. Cerré las cortinas, apagué la luz de la sala y traté de distraerme con cualquier cosa, aunque el ambiente se había vuelto demasiado pesado. Más tarde, mientras intentaba dormir, mi celular vibró. Era un mensaje directo de mi suegra. No saludó, no preguntó cómo estaba, no intentó ser amable. Solo escribió una frase seca que me dejó helada: necesitamos hablar. No puedes hacer cambios sin permiso. Esas palabras me golpearon como si fueran una orden. Sentí una mezcla de enojo y tristeza, pero sobre todo una claridad que no había sentido antes. Ya no querían diálogo, querían control. Pasé horas dando vueltas en mi cama, pensando en cómo había llegado a ese punto. Intentaba encontrar una forma de resolverlo sin generar un conflicto mayor, aunque cada intento me llevaba al mismo lugar. Ya no tenía forma de justificar lo injustificable. Había dado espacio, había cedido, había intentado mantener la calma, pero ninguna de esas cosas había servido para detener la invasión que crecía alrededor de mi vida. Antes de dormir puse el seguro en cada puerta y ventana, algo que nunca hacía. No por miedo a desconocidos, sino por la certeza de que quien cruzaba mis límites no era alguien externo. Me acosté mirando hacia la puerta, como si esperara que en cualquier momento se moviera sola. Y aunque pensé que exageraba, algo en mí sabía que aquella noche iba a ser el preludio de algo mucho más grande. Cuando por fin me quedé dormida, lo hice con la sensación amarga de que ya no podía retroceder. Y tenía razón. Porque ese día, sin saberlo, abrí la puerta a la primera ruptura real. Y esa ruptura me llevó directamente a la madrugada que cambiaría todo, la de los golpes, los gritos y la imagen de quienes decían querer lo mejor para mí convertidos en mi mayor amenaza. Ese fue el inicio del impacto que me abrió los ojos para siempre. Después de cambiar las cerraduras, todo comenzó a escalar mucho más rápido de lo que imaginaba. Yo pensaba que tendría unos días de calma, aunque fueran pocos, pero lo que vino fue una presión constante que no me dejaba respirar. Desde esa tarde, cada movimiento que hacía parecía observado, cada silencio parecía una acusación, y cada mensaje que recibía cargaba una tensión que ya no podía ignorar. Los primeros días fueron una mezcla de control disfrazado de preocupación. Llegaban mensajes preguntando por qué no contestaba tan rápido como antes, por qué no aceptaba visitas, por qué estaba tomando decisiones sin comunicar. Respondía con paciencia, aunque por dentro ya no tenía casi nada de fuerza. Cualquier intento por explicar que necesitaba privacidad terminaba convertido en una discusión donde se insinuaba que yo estaba cambiando, que me estaba alejando de la familia, que algo en mí se había vuelto egoísta. Ese tipo de palabras se pegaban a mi piel como un recordatorio de que no importaba lo que hiciera, nunca iba a ser suficiente. Después de esos mensajes vinieron las visitas sin aviso. Tocaban la puerta con insistencia o directamente intentaban abrirla,
buscando descubrir si yo estaba dentro o si estaba escondiendo algo. No querían hablar, querían entrar. Y aunque no lograban pasar, la sensación de invasión se hizo tan grande que comencé a saltar con cualquier ruido del pasillo. Vivía alerta, con la sensación de que en cualquier momento alguien iba a aparecer frente a mi puerta exigiendo explicaciones. El ambiente en mi casa cambió por completo. Ya no era un espacio donde podía relajarme. Caminaba despacio, hablaba bajo, apagaba las luces temprano para que nadie supiera si estaba o no. Me daba miedo incluso a abrir las ventanas. Había noches en las que dormía con la luz del baño encendida, solo para sentir que tenía un punto fijo donde mirar si despertaba sobresaltada. Sentía como mi tranquilidad se desmoronaba, como si alguien hubiera reducido mi mundo a 4 paredes que ya no me pertenecían. Los conflictos con mi pareja comenzaron a ser más frecuentes. Cada intento mío por hablar del tema terminaba en discusiones que se salían de control. Me acusaba de ser exagerada, de inventar cosas, de distorsionar situaciones normales. No escuchaba cuando le explicaba que su familia estaba cruzando límites. En lugar de eso, defendía cada una de sus acciones, como si yo fuera la que estaba rompiendo algo. Me decía que tenía que cooperar, que mis límites eran caprichos, que si no quería problemas debía aprender a adaptarme. Hubo un día que marcó una diferencia muy clara. No olvidaré esa tarde. Mientras estaba trabajando en la computadora, escuché el clic de una llave en la cerradura. Era la cerradura vieja, la que había cambiado. Eso solo significaba una cosa: alguien estaba intentando entrar con la copia que yo ya había retirado. Me paralicé. No podía moverme. Solo escuché como la llave giró 2 veces y luego un golpe suave cuando descubrieron que no abría. Después vinieron murmullos, pasos y otra llave diferente. Era como si estuvieran probando toda una colección. Me quedé así, inmóvil, sintiendo el corazón acelerarse sin control. Cuando revisé por la mirilla, vi a su madre acompañada de un pariente. Estaban hablando entre ellos en voz baja, como si tuvieran derecho a decidir qué puerta podían o no abrir. Esa escena se quedó grabada en mi memoria. Verlos ahí, tranquilos, probando llaves en mi casa como si fuera un cajón cualquiera, me provocó una mezcla de miedo, enojo y una tristeza tan profunda que tuve que apoyarme en la pared para no desmoronarme. A partir de ese momento, la invasión dejó de ser silenciosa. Era abierta, directa, sin máscaras. Cualquier intento por ignorar esa realidad desapareció. Mi pareja empezó a hablarme con un tono que nunca había escuchado antes. Parecía más una advertencia que una conversación. Me decía que no debía cerrarles la puerta, que su familia no necesitaba permiso para entrar, que yo no era quien para poner límites. Escuchar esas palabras de la persona en la que confiaba me quebró más que cualquier llave en mi puerta. Aún así, lo peor no fue eso. Lo peor fue verme adaptándome. Comencé a dudar de mis emociones porque todos a mi alrededor me repetían que estaba actuando mal. Me disculpaba por cosas que no hacía. Evitaba hablar para no provocar enojos. Acepté comentarios hirientes sin defenderme. Dejé pasar situaciones que me lastimaban porque sentía que si decía algo, la situación se volvería peor. La invasión se volvió total cuando comenzaron a manipular mis horarios, mis silencios, mis decisiones. Un día desperté y me di cuenta de que me había acostumbrado a revisar la puerta cada pocas horas, como si esperara que alguien entrara de golpe. Esa sensación de vigilancia constante me acompañaba a todas partes, incluso fuera de casa. Ya no era solo miedo, sino una angustia que se metía en mi pecho y no me dejaba respirar bien. Sabía que tenía que hacer algo, pero ya estaba tan metida en ese ambiente que no sabía cómo salir. Todo parecía demasiado grande, demasiado pesado, demasiado fuera de mi control. No tenía idea de que la madrugada que vendría después iba a poner todo ese abuso frente a mis ojos, sin posibilidad de negarlo ni suavizarlo. Esa madrugada, los golpes, los gritos y el hacha marcarían el punto donde todas las invasiones que cayé se convertirían en una amenaza física. Y esa escena sería la que me obligaría a aceptar que ya no podía seguir viviendo así. Después de aquella tarde en la que escuché llaves probándose desde afuera, esperaba que mi pareja entendiera la gravedad de lo que estaba pasando. Pensé que al hablarlo con calma, al mostrarle el miedo que llevaba acumulado por semanas, él por fin vería que ya no eran simples malentendidos, sino una invasión directa a mi vida. Me preparé mentalmente para una conversación honesta, esperando, aunque fuera un poco, un gesto de comprensión. Esa noche me senté frente a él con las manos temblando. Le expliqué todo, las visitas inesperadas, los comentarios constantes, las llaves en la cerradura, el cansancio que llevaba encima. No levanté la voz. No reclamé,
Solo hablé desde un lugar de sinceridad que me costó mucho abrir. Quería que entendiera mi angustia, no para pelear, sino para buscar una solución juntos. Su reacción fue un golpe emocional que no vi venir. En lugar de escucharme, se recargó en el respaldo del sillón, cruzó los brazos y soltó un suspiro cansado, como si mis palabras fueran un fastidio. No preguntó cómo me sentía ni por qué estaba tan alterada. Solo dijo que estaba exagerando, que mi mente estaba haciendo novelas, que la situación no era tan grave como yo la describía. Sentí como algo dentro de mí se encogía, como si mi miedo fuera un estorbo para él. Intenté insistir, explicando que no era imaginación, que había visto las llaves girar, que las visitas sin aviso eran constantes. Él respondió que seguro malinterpreté, que su familia solo estaba al pendiente, que no debía tomarlo de forma personal. Trató de convencerme de que mi incomodidad era una falta de agradecimiento, como si pedir privacidad fuera una ofensa. Con cada frase suya, la distancia entre nosotros se hacía más grande. Lo que más me dolió no fueron sus palabras duras, sino su indiferencia. Noté que no estaba dispuesto a cuestionar a nadie más, solo a mí. Me hizo sentir como si yo fuera la causa del conflicto, como si todo se pudiera resolver si dejaba de complicarlo todo. Cuando intenté explicarle cómo afectaba a mi salud mental, simplemente desvió la conversación hacia sus propios problemas, como si el mío no valiera espacio. Comencé a darme cuenta de que no podía esperar apoyo de él, aunque fuera lo mínimo. No vio mi miedo, no vio mi desgaste, no quiso ver que estaba al límite. En cambio, empezó a levantar la voz cada vez que yo intentaba tocar el tema. Me reclamaba que me cerrara a su familia, que no era flexible, que mi actitud provocaba tensiones innecesarias. Yo escuchaba todo en silencio, sintiéndome más sola que nunca dentro de mi propia casa. Los días que siguieron fueron aún más dolorosos. Cada vez que regresaba del trabajo, él traía comentarios que claramente venían de conversaciones que habían tenido sobre mí a mis espaldas. Frases como te estás alejando mucho, no deberías actuar así con la gente que te quiere, no entiendo por qué cambiaste tanto. Era evidente que mi necesidad de paz se había convertido en tema de juicio en ese círculo, y mi pareja no solo lo permitía, sino que lo repetía sin cuestionarlo. En lugar de defenderme, se colocó del lado donde le era más fácil, el lado donde yo quedaba como la que fallaba, la que exageraba, la que debía corregir su actitud. Me dolió ver cómo mis emociones eran descartadas una y otra vez, hasta el punto de que empecé a dudar de mis propios recuerdos. Había noches en que me quedaba sentada en la cama, preguntándome si realmente estaba viendo algo que no era, o si el problema estaba en mí. La soledad emocional se hizo tan profunda que dejé de buscarlo para hablar. Ya no tenía sentido. Cada intento por acercarme terminaba en discusiones que dejaban mi ánimo por los suelos. Empecé a guardar silencio para evitar conflictos, aunque ese silencio me desgastaba igual que todo lo demás. Fue entonces cuando me di cuenta de que, en los momentos en que más necesitaba apoyo, él elegía estar del otro lado. Lo que había comenzado como invasiones externas, ahora también venía desde adentro de mi propio hogar. Y ese golpe fue más dañino que cualquier llave en la cerradura. Cuando la madrugada de los golpes en la puerta llegó, ya no tenía fuerzas para esperar comprensión de su parte. En el fondo sabía que, cuando todo explotara, él no iba a estar conmigo. Y lamentablemente, esa intuición se cumplió al pie de la letra. Con tantos días sintiéndome sola dentro de mi propia casa, llegué a un punto donde ya no sabía qué hacer para mantenerme estable. Tenía la mente cansada, el cuerpo tenso y el corazón lleno de dudas. Aún así, trataba de mantener una parte de mí firme, aunque fuera pequeña, para no perderme por completo. Esa parte fue la que me llevó al descubrimiento que cambiaría todo, incluso más que las llaves en la cerradura y las visitas sin aviso. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en mi trabajo, noté que mi computadora iba lenta. Cerré programas y reinicié, pensando que era algo normal, hasta que apareció una ventana que no había abierto yo. Era un archivo reciente, con un nombre que no reconocía. Lo primero que pensé fue que era un documento viejo, pero cuando lo abrí, sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. En la carpeta había capturas de pantalla de mis conversaciones, horas exactas en las que yo había estado en videollamadas, detalles de mis horarios y comentarios que yo nunca había compartido con nadie más. Mi primera reacción fue negar lo que veía. Pensé que era un error, un archivo que se había guardado por accidente, algo sin importancia. Pero conforme abría cada imagen, el golpe se hacía más fuerte. No eran casualidades. Eran registros precisos sobre mis actividades. Estaban organizados por día, por hora, por aplicación.
Incluso había notas escritas como si alguien estuviera analizando mis rutinas. Me quedé mirando la pantalla sin poder moverme. Busqué en mi correo, en mis carpetas, en el historial, y cada paso confirmaba que alguien había instalado un programa para vigilar mis dispositivos. No entendía cómo ni cuándo, pero sí sabía para qué. Seguían cada movimiento mío. Revisé fechas, y descubrí que llevaba semanas funcionando. No supe si llorar, si enojarme o si salir corriendo. Solo sentí una presión en el pecho que me dejaba apenas respirar. Después de ese shock inicial, revisé mi celular. Tenía la mano temblando mientras veía las opciones de seguridad. Encontré permisos activados que yo jamás había habilitado. Había accesos que permitían ver mi ubicación, mis llamadas, mis mensajes. En ese momento, todo lo que había pasado semanas antes cobró sentido. Las preguntas sobre mis horarios, los comentarios que llegaban desde conversaciones que yo no había compartido, la sensación constante de estar siendo observada. No era mi imaginación. Estaban revisando mi vida desde adentro. Cuando llegué a la sección de aplicaciones, descubrí algo peor. Había una herramienta instalada sin mi autorización, oculta bajo un nombre común. Al abrirla, confirmé que tenía acceso total a mi cámara, micrófono y pantalla. Sentí que el piso se me movía. Ya no era solo invasión física. Era una invasión completa, profunda, silenciosa, metida en cada rincón de mi privacidad. La cabeza me daba vueltas, pero necesitaba entender cómo había pasado. Fue entonces cuando recordé un día en el que mi pareja me pidió revisar mi celular porque estaba fallando el wifi. Lo dejé en la mesa mientras él lo checaba. Nunca imaginé que ese momento, que parecía insignificante, había sido el inicio de una vigilancia que no tenía ningún límite. Me costó aceptarlo, pero estaba frente a la verdad desnuda. No solo permitió la invasión, participó en ella. Revisé mi correo y encontré algo más. Había mensajes enviados desde mi cuenta que yo nunca escribí. Eran breves, siempre con la misma idea: preguntar por mis horarios, preguntar si estaba disponible, preguntar cuándo estaba en casa. Era imposible no entender el objetivo. Tenían interés en saber en qué momentos podían aparecer sin que yo estuviera preparada. Cada correo era una pieza más de ese control que me venía oprimiendo desde hace meses. Pensé en borrar todo, pero antes quise revisar si había algo más. Encontré una carpeta oculta en la computadora con copias de llaves, notas sobre mis horarios de salida y llegada, y hasta fotos del interior de mi casa tomadas desde ángulos que yo no reconocía. Algunas eran de mis cosas movidas, otras desde la puerta entreabierta, otras desde la sala cuando yo estaba trabajando. Las imágenes parecían tomadas con un celular, lo que significaba que no eran de cámaras, sino de alguien entrando cuando yo no estaba. Ese descubrimiento me hizo sentir una mezcla de náusea y rabia. No podía creer que mientras yo pensaba que estaba exagerando, alguien había estado documentando mi vida como si tuviera derecho a hacerlo. Cada imagen confirmaba que la invasión no solo era real, sino mucho más grave de lo que imaginaba. La peor parte llegó cuando encontré un audio. Era una grabación corta, apenas unos segundos, pero suficiente para derrumbarme. La voz de mi suegra decía: no importa si no quiere. Al final va a entender que aquí se hace lo que decidamos. Y la voz de mi pareja respondió: sí, pero necesitamos hacerlo antes de que empiece a ponerse difícil. Esa frase me destruyó por dentro. No solo no me apoyaba, estaba planeando conmigo como si fuera una pieza que podían mover a su gusto. Me quedé sentada frente a la pantalla, con las manos cubriéndome la boca para no gritar. Me temblaba todo el cuerpo. Sentí miedo, pero también una claridad que no había tenido hasta ese momento. Todo estaba frente a mí: pruebas, intenciones, planes, invasiones. Ya no podía justificar nada, ni callarme para evitar problemas. Ya no podía seguir creyendo que algún día iban a cambiar. Ese descubrimiento fue como una fractura interna que abrió paso a algo más fuerte, la certeza de que ya no podía confiar en nadie de ese círculo. Aunque todavía no sabía cómo actuar, algo dentro de mí despertó. Una parte que llevaba meses escondida. Y esa parte empezaba a decirme que tenía que prepararme para lo que venía. Porque después de ver todo eso, entendí que la madrugada del hacha no había sido un arranque. Era la consecuencia de algo que llevaba mucho tiempo creciendo sin que yo lo viera por completo. El descubrimiento me dejó en un estado que nunca había sentido. No era solo miedo, era una mezcla de claridad y dolor que me hacía ver todo con una nitidez incómoda. Durante años había tratado de justificar comportamientos, minimizar comentarios, suavizar invasiones, pero al tener esas pruebas frente a mí, la versión que siempre me conté se rompió por completo.
Ya no había espacio para excusas ni para seguir creyendo que todo podía arreglarse con calma. Algo dentro de mí se desprendió de golpe, como si una cuerda gastada finalmente hubiera tronado. Seguí revisando cada archivo con una sensación creciente de urgencia. No buscaba más explicaciones, solo necesitaba asegurarme de que no estaba imaginando nada. Cada foto, cada mensaje, cada nota comprobaba lo que durante meses traté de callar para no parecer dramática. Todo estaba ahí, tan claro como el sonido de una puerta golpeando en plena madrugada. Ese nivel de invasión me hizo entender que ya no era un conflicto familiar, sino una situación peligrosa. Mientras trataba de ordenar mis pensamientos, empezó a llegar un sentimiento que no conocía en mí: coraje. No un coraje impulsivo, sino uno frío, silencioso, nacido del cansancio y del desgaste emocional. Era la voz interna que había ignorado durante tanto tiempo, la misma que siempre pedía límites que yo no me atrevía a poner. Esa voz, que llevaba meses apenas susurrando, de pronto se volvió firme. Me decía que si seguía en ese ambiente, iba a perderme por completo. Me levanté de la silla y comencé a caminar por la casa con las manos temblando. Reconocí cada rincón como si lo estuviera viendo por primera vez, consciente de todo lo que había pasado sin que yo me diera cuenta. Recordé cada momento en que dudé de mí misma, cada noche en que me sentí paranoica, cada discusión en la que volví a pedir disculpas aún sin tener culpa. Ese recorrido por mi propio hogar se convirtió en un resumen doloroso de los límites que dejé romper uno tras otro. El ambiente empezó a sentirse tan pesado que tuve que sentarme en el borde de la cama. Cerré los ojos, intentando mantenerme firme mientras una idea tomaba forma sin pedir permiso: no podía esperar apoyo de nadie. La persona que debía cuidarme ya me había dejado sola en cada momento importante. Seguir esperando solidaridad de alguien que justificaba cada agresión era una pérdida de tiempo que ya no podía darme el lujo de prolongar. Una calma extraña me fue cubriendo, como si mi cuerpo finalmente aceptara algo que mi mente llevaba meses evitando. Esa calma no traía paz, sino determinación. Entendí que cualquier esperanza de resolver la situación con diálogo había quedado atrás. Lo que venía a partir de ese momento dependía solo de mí. El miedo seguía presente, pero dejó de tener control sobre mis decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis emociones tenían un rumbo claro. Empecé a pensar en lo que necesitaba para protegerme. No se trataba de venganza ni de demostrar nada a nadie. Era simple supervivencia emocional, mental y física. Las pruebas que tenía eran fuertes, pero también sabía que no podía actuar sin un plan. Esa madrugada del hacha me había mostrado que estaban dispuestos a cruzar cualquier límite, y no podía volver a quedar vulnerable ante una situación así. La necesidad de tomar acción se convirtió en una urgencia imposible de ignorar. Recordé el audio donde hablaban de hacerlo antes de que yo me pusiera difícil. Esa frase resonaba en mi cabeza como un eco que no quería apagarse. Entendí que si seguía haciéndome pequeña para no molestar, esa frase iba a convertirse en realidad. Ya no podía seguir acomodándome a las decisiones de otros. Había llegado un momento definitivo, uno que me obligaba a escoger entre seguir rompiéndome o comenzar a levantarme. Me quedé en silencio mirando la puerta cerrada, la misma que horas después golpearían con fuerza. Esa imagen mental se volvió simbólica. Era la última frontera entre mi vida y una invasión que ya no tenía máscara. Sentí como el peso de meses se acumulaba en mis hombros, pero también como mi cuerpo empezaba a enderezarse. No tenía todas las respuestas, aunque si sabía una cosa, ya no iba a callar. Respiré hondo. Dejé que ese aire pesado entrara y saliera de mi pecho mientras tomaba conciencia de que estaba frente a un punto de no retorno. No importaba cuánto miedo sintiera, seguir en ese entorno significaba renunciar a mí misma. Y esa fue la primera vez en mucho tiempo que me elegí. Ese instante marcó el punto de quiebre. No lo dije en voz alta, ni lloré, ni hice un gesto dramático. Fue un cambio interno, silencioso, firme. A partir de ahí, ya no iba a seguir esperando permiso para recuperar mi vida. Y aunque todavía no sabía cuál sería mi siguiente movimiento, ya tenía claro que no iba a hacer lo que ellos esperaban. Ese quiebre fue el inicio del renacimiento que vendría después. Aceptar que había llegado a mi punto de quiebre no me dio alivio inmediato, pero sí abrió un espacio interno donde pude pensar con más claridad. Esa noche me quedé sentada en silencio, mirando la pantalla apagada de mi computadora, recordando todo lo que había descubierto y todo lo que había callado. Sentía miedo, claro que sí, pero por primera vez ese miedo no me paralizaba, me empujaba a actuar. Ya no se trataba de aguantar, sino de protegerme antes de que fuera demasiado tarde. Me levanté con cuidado,
como si cualquier ruido pudiera alertar a alguien que no estaba ahí, y comencé a revisar de nuevo las pruebas. No lo hacía para lastimarme. Necesitaba tener cada detalle claro para no cometer errores. Había fotos, audios, registros, accesos no autorizados. Cada pieza tenía un peso que me obligaba a mantenerme enfocada, incluso cuando las manos me temblaban. De pronto, una idea se formó dentro de mí con tanta fuerza que supe que no podía ignorarla. Guardé todo el material en una memoria externa, revisé 2 veces si se había copiado bien y la escondí en un lugar donde nadie podría encontrarla. Ese acto tan simple, meter un dispositivo en un cajón oculto, me hizo sentir algo parecido a control. No era mucho, pero era mío. Luego respiré hondo y tomé mi celular. Lo sostuve unos segundos, con el corazón acelerado. Sabía que esa llamada marcaría un antes y un después, aunque no tenía claro qué tan grande sería el cambio. No podía comentarlo con nadie cercano, porque ya había visto lo fácil que era que cualquier palabra mía terminara malinterpretada o usada en mi contra. Tenía que dar ese paso sola. Busqué el contacto que necesitaba. No era alguien con quien hablara con frecuencia, pero sí una persona que podía orientarme sin hacer preguntas innecesarias. Cuando escuché el primer tono, sentí como mi pecho se apretaba. Por un segundo pensé en colgar, en esperar otro día, pero ya no podía seguir posponiendo nada. Esa llamada tenía que hacerse ahora. Cuando respondieron, mi voz salió baja, casi como un susurro, pero firme. Expliqué que necesitaba asesoría, que estaba en una situación que se había vuelto peligrosa, que requería orientación para proceder sin cometer errores. No di detalles completos, solo lo necesario para que entendieran la urgencia. La persona al otro lado de la línea no me juzgó, no me interrumpió, no minimizó nada. Solo me dijo: guarda todo. No confrontes a nadie. Mañana puedo reunirme contigo. Pero necesitas mantenerte segura hoy. Escuchar esas palabras fue como un pequeño respiro dentro de todo el caos. Colgué sin decir más, cuidando que mi voz no se quebrara. Mi cuerpo empezó a temblar, no de miedo, sino de la tensión acumulada. Por primera vez, no estaba pidiendo comprensión, estaba tomando acción. Apagué el celular por completo para evitar cualquier rastreo. Saqué una libreta vieja y anoté solo las instrucciones esenciales. No podía permitir que alguna aplicación maliciosa captara lo que planeaba. Guardé la libreta en mi bolso, junto con unos documentos importantes, y preparé una muda de ropa que dejé escondida bajo el sillón. No sabía si iba a usarla, pero necesitaba tener un plan alterno. Mientras organizaba todo, me di cuenta de que mis movimientos habían cambiado. Ya no actuaba con miedo, sino con una especie de cuidado estratégico. Había dejado de reaccionar a lo que me hacían y comenzaba a anticipar lo que podía venir. Esa diferencia era pequeña, pero dentro de mí se sentía enorme. No avisé nada a mi pareja. No pregunté. No expliqué. Cualquier palabra mía podía volverse un puente hacia algo peor, y ya no estaba dispuesta a abrir más accesos a mi vida. Mantuve mi expresión neutral, mis respuestas cortas, mis movimientos tranquilos. Por dentro llevaba un plan que nadie más conocía. Esa noche dormí poco, aunque ya no era el insomnio desesperado de semanas anteriores. Era una alerta consciente, una vigilancia propia, una preparación interna. Cada sonido del pasillo me hacía abrir los ojos, pero esta vez no desde el pánico, sino desde la claridad de alguien que sabe que está dando los pasos correctos. Y así, sin hacer ruido, sin anunciarlo, sin buscar aprobación, terminé de dar la acción decisiva que cambiaría todo. Había iniciado un proceso que no tenía marcha atrás. Ellos todavía no lo sabían. Pero yo ya había tomado la decisión más importante de mi vida. La mañana siguiente comenzó con un silencio extraño. No era calma, era una quietud que anunciaba que algo estaba a punto de romperse. Caminé por la casa con pasos suaves, revisando que la memoria con las pruebas siguiera en su escondite, confirmando que mi libreta estuviera en el bolso y asegurándome de que mi celular permaneciera apagado. Ya no era la misma mujer temerosa de semanas atrás. Tenía un plan, aunque todavía no sabía cómo iba a terminar. La cita para revisar mi caso estaba confirmada, pero todavía faltaban horas. Ese tiempo se volvió una mezcla de tensión y preparación. Hice mi rutina como si fuera un día normal, aunque cada movimiento estaba lleno de alerta. No abrí las cortinas, no respondí mensajes, no hice llamadas. Solo esperaba el momento en que todo tuviera un rumbo claro. Cerca del mediodía, llegaron los primeros mensajes cargados de reclamos. No los abrí. El silencio de mi parte pareció generar más presión del otro lado. Los golpes en la puerta empezaron después.
No eran suaves ni cordiales, eran golpes que exigían una respuesta inmediata. Me quedé quieta, respirando despacio, recordando lo que me habían dicho: no confrontes, no abras, no expliques. Así que me mantuve callada, incluso cuando escuché mi nombre repetido una y otra vez desde el pasillo. Los golpes aumentaron y luego pararon. Después de unos minutos, escuché pasos alejándose. No pude relajarme, aunque intenté mantenerme firme. Sabía que en cualquier momento podían volver, pero también sabía que yo ya había iniciado un camino distinto. Pasó una hora antes de que el sonido más fuerte y claro retumbara en la puerta. Era el golpe de una herramienta pesada contra la madera. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y retrocedí unos pasos. No tuve que mirar por la mirilla para saber qué estaba pasando. Esa escena ya la había vivido: la madrugada del hacha, los gritos, la invasión completa. Ahora regresaba en plena luz del día, como una confirmación de que la situación había llegado a un nivel que nadie podía negar. Me quedé paralizada unos segundos, pero luego respiré hondo. No estaba sola. Había avisado a la persona correcta, había guardado pruebas, había tomado acción. Y justo cuando el golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte, el pasillo se llenó de voces desconocidas. Un llamado firme ordenó que se retiraran de la puerta. No era la voz de mi suegra ni de mi pareja. Era una voz que no permitía discusión. Me acerqué a la mirilla con cuidado. Del otro lado se encontraban dos personas que no formaban parte de esa dinámica tóxica. Reconocí la insignia. Eran autoridades. Estaban ahí por la llamada que había hecho la noche anterior. Una mezcla de alivio y miedo me recorrió el cuerpo. Sentí las piernas temblarme, pero me mantuve en silencio. La escena que seguía era dura de ver, incluso desde adentro. La persona que debía protegerme estaba afuera, discutiendo con quienes habían llegado a poner orden. Gritaba que solo quería hablar conmigo, que yo estaba exagerando, que todo era un malentendido. Su madre intentaba intervenir, diciendo que tenían derecho a entrar, que mi actitud era problemática. Ninguno de sus argumentos tenía peso ante la presencia de la autoridad. Las respuestas de ellos fueron claras y directas. Exigieron que se alejaran, que dejaran de golpear la puerta, que no intentaran entrar de nuevo. Informaron que había una denuncia en proceso y que cualquier intento de forzar la entrada sería considerado una agresión. Las expresiones de quienes estaban afuera cambiaron de frustración a sorpresa. No esperaban encontrarse con alguien que no pudieran manipular. Me quedé detrás de la puerta, escuchando cada palabra sin mover un solo músculo. La escena tenía un impacto que no podía haber imaginado. Por primera vez, alguien reconocía la situación como algo serio. Nadie me pedía que exageraba, nadie me decía que tenía que aguantar, nadie minimizaba mi miedo. Era la realidad puesta frente a ellos de un modo que ya no podía negar. Cuando las autoridades pidieron hablar conmigo, abrí la puerta con la cadena puesta. Les entregué los documentos que había preparado, les mostré la carpeta con la copia de las pruebas y expliqué con voz baja lo que había vivido. No tuve que dar detalles dolorosos, ellos sabían leer entre líneas. Me pidieron que buscara un lugar seguro para pasar los próximos días mientras avanzaba el proceso. También me ofrecieron acompañarme por si necesitaba salir de inmediato. Todo mientras mi pareja y su madre observaban desde el pasillo con rostros tensos, como si no entendieran cómo había llegado a este punto. Yo tampoco sabía exactamente cuándo se había torcido todo, pero sí tenía claro que ese momento marcaba un fin. Me pedían que me mantuviera tranquila. Me aconsejaban no responder a provocaciones. Me aseguraban que estaba haciendo lo correcto. Esa presencia externa fue el golpe de realidad que tanto necesitaba. No solo para ellos, también para mí. La invasión ya no era un secreto. No era un malentendido familiar. No era una exageración mía. Era un caso real. Un peligro real. Y ahora había testigos, documentos, voces imparciales y un camino formal que acababa de comenzar. Ese fue el momento donde la verdad salió a la luz. Ese instante en el que el poder que habían tenido sobre mí empezó a desmoronarse frente a ellos. Verlos ahí, frente a las autoridades, fue una imagen que nunca pensé presenciar. Por un segundo, la escena parecía irreal. Durante tanto tiempo me hicieron creer que yo era la exagerada, la problemática, la que imaginaba cosas, y ahora eran ellos quienes tenían que dar explicaciones. Esa inversión de roles no los detuvo. Intentaron recuperar el control como siempre lo habían hecho, pero nada funcionó. Mi pareja dio el primer paso hacia mí, como si su cercanía pudiera borrar todo lo ocurrido. Mantuve la cadena puesta y él lo notó. Le pedí que se detuviera.
No hubo gritos de mi parte, ni reclamos, ni emociones desbordadas. Solo palabras firmes, dichas desde un lugar que meses atrás no habría reconocido como propio. Trató de defenderse diciendo que todo se había salido de contexto, que yo estaba confundida y que la situación se podía arreglar entre nosotros. Cada frase suya buscaba suavizar lo que habían hecho, pero ya no quedaba espacio para eso. Las autoridades le preguntaron por qué había llegado con un hacha la madrugada anterior. Él intentó reír, asegurar que era una herramienta que tenía en el carro, que nunca tuvo intención de usarla, que solo quería hablar conmigo. La mirada seria de quienes estaban ahí no le permitió seguir con ese tono. Cuando le pidieron que explicara por qué había golpeado la puerta con tanta fuerza, su rostro perdió seguridad. Respondió con evasivas. Todo lo que decía parecía más una excusa que una explicación. Su madre intervino de inmediato, intentando girar la conversación hacia mí. Aseguró que yo estaba muy sensible, que andaba pasando por un momento difícil, que ellos solo querían ayudarme. Cada palabra era una forma de hacerme ver como alguien que necesitaba corrección. Las autoridades la detuvieron y le dijeron que no podía justificar la invasión de domicilio ni los intentos de entrar sin permiso. Ella insistió, como si no escuchara. Decía que tenía derecho a ver a su hijo, que mi actitud los hacía actuar con desesperación. Esa insistencia solo demostraba lo que habían hecho durante meses, negar cualquier límite. Mientras hablaban, yo me di cuenta de que sus argumentos se desmoronaban solos. Ninguno podía explicar la vigilancia en mis dispositivos, las llaves probándose en la puerta, los mensajes controladores, ni los audios que incriminaban sus intenciones. Cuando las autoridades mencionaron que yo había entregado evidencia digital, el silencio cayó de golpe. Su madre abrió los ojos con sorpresa genuina, como si no pudiera creer que yo hubiera guardado pruebas. Mi pareja bajó la mirada, sabiendo que no tenía forma de revertir lo que había hecho. En un intento final por recuperar el control, él trató de acercarse de nuevo y hablarme directo, ignorando a todos. Me pidió que no exagerara, que no permitiera que gente externa arruinara nuestra relación. Su voz ya no tenía autoridad sobre mí. No era la voz que antes me confundía. Era la voz de alguien que sabía que estaba perdiendo el control. Respondí con un tono que incluso yo desconocía, sereno, firme, sin miedo. Le dije que no iba a permitir más invasiones, que no tenía derecho a decidir sobre mi privacidad y que cualquier contacto a partir de ese momento sería a través de los canales legales. Las autoridades confirmaron que él debía retirarse. Su madre intentó protestar, pero la orden fue clara. Tenían que alejarse de la puerta, de mi espacio, de mi vida. Y en vez de hacerlo con dignidad, comenzaron a justificarse entre ellos, como si buscaban desesperadamente una versión que los hiciera ver mejor. Se culparon mutuamente, contradijeron sus propias frases y terminaron revelando más de lo que querían ocultar. Esa fue la caída. No ocurrió con gritos ni escenas dramáticas, sino con contradicciones, excusas nerviosas y la presencia silenciosa de quienes estaban ahí para protegerme. La imagen que siempre mostraron, esa seguridad con la que entraban a mi casa, esa autoridad falsa que empleaban para decidir sobre mis espacios, se fue desmoronando frente a mis ojos. Lo más doloroso fue ver a mi pareja sin saber qué decir. Durante tanto tiempo me hizo creer que mis emociones eran un problema, que yo veía cosas donde no había nada. Ahora, al enfrentarse con la realidad, parecía pequeño, inseguro, perdido. No había arrogancia, ni fuerza, ni poder. Solo quedaba alguien que sabía que había cruzado todos los límites y que, por primera vez, tendría que enfrentar las consecuencias. Su madre intentó una última estrategia. Se acercó a la autoridad con voz temblorosa, diciendo que yo siempre había sido muy sensible, insinuando que todo esto era una reacción exagerada. No funcionó. Le recordaron que yo tenía derecho a vivir sin invasiones, sin amenazas y sin vigilancia. Ella retrocedió, sin aceptar su culpa, pero sin poder negarla tampoco. Ese fue el instante en que entendí que ya no tenían poder sobre mí. Su control se había sostenido en la familia, en las apariencias, en el silencio, en mi miedo. Pero frente a la verdad, frente a testigos, frente a documentos, frente a voces imparciales, no les quedaba nada. La caída del antagonista no fue una escena ruidosa. Fue lenta, incómoda, inevitable. Y, al mismo tiempo, liberadora. Porque mientras ellos perdían el poder, yo recuperaba pedazo por pedazo lo que me habían quitado. Volver a estar sola en mi casa después de todo lo ocurrido se sintió como caminar sobre tierra recién removida, inestable, suave en algunos puntos y pesada en otros. No era un regreso triunfal,
sino un proceso lento donde cada silencio despertaba recuerdos que aún ardían. Aún así, esa sensación también traía una oportunidad. Podía volver a construir algo propio sin interrupciones ni voces metidas en mi vida. La primera decisión fue ordenar cada espacio sin prisa. Toqué objetos que tenía olvidados, moví muebles que siempre quise acomodar de otra forma y retiré todo lo que ya no hacía sentido. Mientras acomodaba mis cosas, descubrí que cada cambio físico también movía algo interno. No era solo limpiar la casa, era limpiar la carga emocional que habían dejado encima de mí durante tanto tiempo. Sentí como mi cuerpo, todavía cansado, recuperaba pequeños fragmentos de fuerza. Pasaron los días y comencé a recuperar hábitos que había abandonado. Preparar mi café sin mirar el reloj, abrir las ventanas sin miedo a quien pudiera aparecer y caminar por las habitaciones sin esa vigilancia constante en el pecho. Cada gesto me recordaba que mi espacio ya no estaba invadido. La luz que entraba por las ventanas parecía distinta, como si mostrara un inicio que no había imaginado tan pronto. A partir de ese punto busqué apoyo profesional. Hablar con alguien que escuchaba sin juzgar me permitió ordenar emociones que llevaba guardadas por meses. Me ayudó a entender que el miedo, la culpa y la confusión no aparecieron por debilidad, sino por una invasión constante que me había obligado a sobrevivir en silencio. Comprenderlo así me dio permiso para soltar lo que no me correspondía y dejar de cargar culpas ajenas. Con el tiempo entendí que protegerme no era levantar muros para siempre, sino aprender a reconocer señales antes de cruzar límites que me lastimaran otra vez. Empecé a expresar mis necesidades con claridad, usando palabras simples y firmes, sin sentir que debía suavizar lo que pensaba para no incomodar. Noté cómo mi voz sonaba diferente. Ya no temblaba, ya no buscaba aprobación, ya no se escondía. El proceso también trajo decisiones prácticas. Reorganicé mis horarios, reforcé medidas que me dieran seguridad y elegí caminos que antes no me permitía explorar. Invertí en mí, en mis planes, en mis proyectos, olvidando esa costumbre de ponerme en segundo lugar para que otros estuvieran cómodos. Sentí libertad en cada paso nuevo y descubrí que mi vida podía tener un ritmo que yo misma marcara. En el aspecto emocional, aprendí a rodearme de personas que respetan y escuchan sin controlar. Seleccioné con cuidado los vínculos que quería mantener y solté aquellos que mostraban actitudes parecidas a lo que ya había vivido. Ese filtro me dio espacio para relaciones sanas donde cada gesto tenía coherencia y donde podía estar sin sentir que caminaba con miedo o tensión. El hogar volvió a ser hogar cuando llené las paredes con colores que me gustaban, cuando compré plantas nuevas y cuando acomodé mi ropa en un orden que siempre quise tener. Cada detalle se convirtió en un símbolo de renacimiento, una forma de recordar que mi vida seguía avanzando hacia algo más grande que el dolor que había cargado. Ahora camino con una presencia distinta. Mis pasos son más seguros y mi mirada más firme. Ya no trato de encajar en lugares que me apagan ni de justificar lo que siento. La dignidad que un día pensé perdida regresó a mí poco a poco, fortalecida por cada decisión consciente que tomé. No busco perfección, busco paz. Y por fin la estoy construyendo. Renacer no llegó como un momento único, sino como una suma de acciones pequeñas que, al unirse, moldearon una versión de mí que sabe cuidarse, que reconoce su valor y que no está dispuesta a entregar su vida a nadie más. Soy distinta, más fuerte, más clara y mucho más libre que antes. El día en que recuperé mi vida supe que jamás volvería a permitir que nadie tocara mis puertas con violencia ni que entraran a mis espacios como si yo no existiera. Pensar en aquella mañana, cuando golpeaban con fuerza buscando quebrarme por dentro, ahora me provoca una sensación distinta. Ya no es miedo. Es una certeza tranquila de que pude salir de un lugar que me apagaba poco a poco. Hoy camino por mi casa con esa claridad que antes me faltaba. Abro la puerta solo cuando yo decido y dejo entrar solo lo que me trae paz. Cada paso que doy confirma que la mujer que un día tembló frente a un hacha ya no vive aquí. Esa versión quedó atrás, igual que quienes creían tener derecho sobre mi vida. Si algún día vuelven a verme, no sé si se pondrán pálidos otra vez, pero sí sé que la puerta ya no se abre con miedo. Ahora se abre desde mi fuerza. Y esta vez, nadie vuelve a cruzarla sin mi permiso.